Entre el 2017 y 2018, en la rueda de negocios del programa DC en Vivo, han participado más de 100 proyectos musicales como oferentes, más de 50 escenarios de música en vivo como demandantes y se han programado cerca de 650 citas de negocio. Ahora le damos inicio al panel Diálogo sobre la historia de la música en vivo en Bogotá. Es una conversación de expertos del sector musical sobre los aportes de la escena electrónica a la construcción de la música en vivo de la ciudad. Así que en este espacio nos acompañan Pepe Plata, periodista y profesor universitario, generador de contenidos alrededor de la música para medios en Colombia, México, España, Alemania, Brasil, Perú y Venezuela. Diego Gómez, director creativo de Llorona Records. Mónica Martínez, periodista musical. Estará Mau Loading, socio emblemático escenario de música electrónica Baum. Así que les damos la bienvenida a este nuevo panel que empieza Diálogos sobre la historia de la música en vivo de Bogotá. Buenos días, es un gusto saludarlos. Obviamente hay que dar los agradecimientos pertinentes, primero que todo, a toda la iniciativa de IDARTES, a la alcaldía y obviamente a Llorona por estas invitaciones y todo este desarrollo del programa y de ese en vivo que llevan haciendo también desde el año pasado. ¿Y de qué se trata justamente estar acá y por qué estamos acá? Primero que todo, pues me presento y quiero presentarlos, aunque ya nos presentaron, pero no está de más. Mi nombre es José Enrique Plata. Estamos aquí con Mónica Martínez, quien ha sido periodista y ha trabajado en diferentes medios. Mao, a quien hemos visto crecer justamente como persona que veía uno en fiestas, que posteriormente empieza con el proyecto La Macintosh y que ahora pues hace parte de esa pléyade de productores o DJs de la ciudad, que además de eso forma parte de Baum, uno de los clubes legendarios de la ciudad que tiene ya, si no estoy mal, 6 años, y que este fin de semana van a llevar a cabo una nueva edición del Baumfest. Y obviamente Diego Gómez, parte de Llorona Records, y quien en este momento, para mí, tiene uno de los proyectos electrónicos que marca una pauta interesante, y es justamente Cerrero. Todos ellos y yo pues hemos estado formando parte de esto, de darle a la música de Bogotá una mirada y una perspectiva desde algo que tiene una importancia gigantesca y es la música electrónica. Un pequeño contexto nos habla de cómo a mediados de los 90 la ciudad de Bogotá empieza a ver cómo algunos de sus espacios son tomados como lugar para llevar a cabo festivales o pequeñas fiestas electrónicas de manera independiente, y a la vez cuando las empresas se dan cuenta que esto también hace parte de su aproximación a las nuevas generaciones, empiezan a invertir. Tuvimos muchas fiestas patrocinadas por empresas, por marcas, cigarrillos, licores, y fue una especie de derroche. Pero todo eso se fue decantando hasta tener lo que tenemos en este momento, que son productores, periodistas y también parte de la escena con los clubes. Y justamente quiero hablar con todas estas personas y conversar, tener esa oportunidad de conocer qué significa para cada uno de ellos hablar de música electrónica en una ciudad como Bogotá y, por qué no, en el continente. Esa es la primera pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Cómo sienten que hay o cómo se describe esa escena electrónica de la ciudad, teniendo en cuenta que tiene DJs y productores y medios? Buenos días, gracias por madrugar y por estar atentos a todo lo que pasa en la escena en vivo de Bogotá. Muchos de acá melómanos, muchos músicos, mucha gente que le interesa seguir sacando adelante la música en nuestra ciudad. Bueno, como decía Pepe, pues bueno, llevo trabajando hace 8 años en medios de comunicación.
Mi experiencia como músico ha sido fantástica a medida de estos 12 años que llevo en la industria musical. Arranqué siendo manager en una disquera independiente y después la vida me fue llevando a diferentes medios. Entré primero a la X haciendo un programa de música llamado Noches X Electrónico. Digamos que desde ahí comienza un poco como en el 2012 a verse cómo la música electrónica viene de Estados Unidos. Madonna ya había hecho una evolución muy importante. Ella yo creo que fue una de las primeras pioneras en mezclar dance con electrónica, pop con electrónica. Y después Black Eyed Peas y David Guetta con Sia Furler empezaron a tener cabida en los listados de Billboard en el año 2011 y empieza a darse la revolución y el nacimiento del EDM, que es el Electronic Dance Music. En ese momento, pues el rock, digamos, alternativo y todos estos géneros empiezan a ser un poco desplazados o empiezan a tener cabida en el top 5 y estas canciones se vuelven número 1. David Guetta en el 2012 duró 12 semanas en el número 1, desplazando artistas muy importantes y siento que desde ahí pues la música electrónica empieza a tener mucho auge, la gente empieza a ir a más fiestas. Ahí todavía, digamos, en Bogotá no había nacido Baum, pero sí habían pequeños clubes como el que quedaba en el centro, que también era de, pues Cheo estaba en la entrada, Salón Continental, y ahí se hacían pequeñas fiestas. Bueno, la sala que en los 90 existía, Pepe, y que tú tienes muy claro cuáles eran los artistas que venían, o la del Gato, también quedaba en el 82, que tenía 4 ambientes. Pero todavía como que no había esa oportunidad para que los venues en vivo le apoyaran 100% a la música electrónica. Y bueno, digamos que desde mi punto como periodista musical y como disc jockey, Radiónica ya tenía un programa que era Electrónica Radiónica, que siempre ha estado en cabeza de Gonzalo. Y bueno, nosotros también empezamos a apoyar mucho esto. Aquela Music es un sello disquero electrónico de en cabeza de Fabio Acosta, que fue el manager de Don Teto, el creador y también hoy en día el manager de J Balvin. Él junto a varias personas, digamos, de la industria musical, sacaron un sello discográfico y un compilado de 6 álbumes de música electrónica en donde había solo EDM. Estaba Afrojack, estaban las Nervo, unas gemelas australianas, había un montón de artistas que en ese momento pues en Colombia como que no se tenían muy en cuenta, y en la X comenzamos en el espacio de 8 a 10 de la noche durante 2 años a poner estos compilados y bueno, empezar a tener un poco más como de comercialización en Colombia de esta música. Logramos hacer, digamos que con gran orgullo, invitar varios artistas electrónicos para que hicieran sus sets en vivo. Tuvimos más de 20 en donde pues estaban hasta ahora arrancando muchos de ellos, entre esos pues Mao estaba ahí, y terminamos con Gerard, que siempre ha sido como con Cinema, pues era el lugar insignia de la música electrónica. En el 2013, Disclosure, que son estos chicos del Reino Unido, empiezan a hacer música electrónica haciendo también como la gran idea o de pronto reencauchando los futurings, y entonces invitan a Sam Smith, a Alex Clare, a John Newman y a un montón de artistas que en ese momento no eran solistas, simplemente eran buenos cantantes, y hacen un disco en donde Latch empieza a comandar estos primeros lugares, y la música de electrónica ya no estaba en Colombia solamente por los Estados Unidos, sino también por el Reino Unido. Entonces, bueno, ahí me quedo a quedar en el 2012 para que ellos también puedan de pronto ahí incluir desde su punto de vista la música electrónica, pero siento que desde ese momento y pues no solamente por el programa, como lo estoy contando desde la X, sino porque la misma globalización ya nos permitió que la música electrónica se metiera tanto y se permeara de una manera tan rápida y tan movida como es la fiesta, que pues bueno, esto llevó a que en Colombia la música electrónica tuviera una popularidad mucho más grande. Gracias, Mónica. Mao, por favor. Buenos días a todos. Para los que no me conocen, soy Mao, llevo 15 años siendo DJ, más o menos 8 como profesional. Cuando digo profesional me refiero a estar con artistas a nivel mundial.
A partir de hace 6 años crecimos con Baum. Pero para llegar a eso les quería contar algo. Empecé mis fiestas muy chiquito, como a los 16, 17, y en esa época teníamos todavía una narcocultura en la fiesta. ¿A qué me refiero? A que estaba con un man horrible al lado mío, con una vieja horrible, pero pues todos íbamos por la música. Ellos en otro plan, nosotros en otro plan. Digamos que nosotros nos llamábamos ravers. Y a raíz de muchos temas socioculturales que han pasado en el país, va creciendo la música electrónica en Bogotá y se van creando espacios mucho más underground para la gente que de verdad sentía esto. Yo ya no quería estar con esa gente fea, no quería estar con esa clase de mujeres que no me interesaban porque yo iba a otra cosa. Entonces digamos que en Bogotá y en Colombia la música electrónica ha crecido muchísimo, por ende estamos acá sentados hablando del tema porque ya se involucran empresas, marcas, cuando es un movimiento underground. Entonces ahí es cuando ya la alcaldía le para bolas y le dice, hey, esto ya es un movimiento que podemos llegar a algo. El sábado tenemos un festival que estamos esperando más o menos 18.000 personas. Y si yo hace 15 años le digo aquí a alguien que invierta en un festival de música electrónica, seguramente me hubiera dicho que no. Hoy en día si le digo, pues me va a poner la plata en 2 segundos porque ya ven algo. Entonces considero que el movimiento electrónico ha crecido muchísimo en el país, sobre todo en Bogotá, y que este tipo de oportunidades y que la alcaldía de este tipo de apoyos es muy importante. Nosotros como productores es mucho más fácil llegarle a pedir un apoyo, ya sea de, no sé, seguridad, de espacio, 10.000 cosas, porque ya entienden que es un movimiento que hace parte de la ciudad y que ya no es invisible para nadie. Eso es lo que creo yo por ahora. Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Yo estaba pensando un poco, digamos, la relevancia de este panel y de este encuentro, digamos, desde 2 lugares. Uno, desde la participación que ha tenido Llorona en Des en Vivo, ¿cierto? Como entidad que ha acompañado a Artes en el facilitamiento de este proceso. Y el otro, digamos, desde mi historia como músico, productor musical y productor de eventos, ¿cierto? A mí, digamos que yo empecé a hacer música en un momento en donde había 2 cosas que eran vitales frente a la renovación o la construcción de lo que es la cultura hoy de Bogotá, y que siento que hoy en día sigue siendo el motor de lo que es la creatividad desde la producción musical y desde la construcción de escenas, que es lo que hace un promotor de eventos. Una creo que es la inocencia, y la otra creo que es el afán por descubrir cosas nuevas. Digamos que cuando nosotros salimos del colegio, entramos a la universidad y empieza uno como a salir, a buscar un lugar de compartir con los amigos, de descubrir música nueva, de buscar cosas, pues a muchos de nosotros que empezamos como a enamorarnos de todo ese entorno que rodea la música, nos embarcamos en proyectos como abrir escenarios, abrir bares, desde la inocencia, es decir, desde el sueño de tener un espacio en donde nos podamos reunir con nuestros amigos a escuchar y a disfrutar música, a disfrutar de escuchar música. Y en ese camino creo que han nacido una gran cantidad de espacios que le han dado vida a la ciudad y que son, digamos, vitales en que hoy en día tengamos una escena tan fuerte, no solo de música electrónica, sino de música en vivo en la ciudad. Ese es un camino muy doloroso, ¿cierto? Es un camino complicado, es un camino que nace de esa pasión, pero que se estrella también con la adultez de lo que implica tener un negocio, la adultez de lo que implica ajustarse a una normatividad que para los lugares, digamos, que tienen en su vocación programar música en vivo es muy compleja, ¿cierto? Y en ese aprendizaje, digo yo, que nacieron grandes de los proyectos que hoy en día son como el Festival BAM, como, digamos, proyectos impresionantes que duraron mucho tiempo en lugares que hoy en día a mí me parece que es imposible tener un escenario en vivo, como era el caso de Cinema. Yo de verdad hoy digo, pucha, de Cinema de verdad, ¿cómo duró tanto tiempo ahí? Y fue, digamos, porque ellos entendieron que si querían estar, debían atender
lo primero y era tratar de blindarse frente a molestar a los vecinos, ¿no? Y eso pues fue un reto. Yo me acuerdo que con Gerardo y con ellos siempre pues el reto era eso, el sonido, la insonorización, el diseño del sistema. Y ese ha sido, digamos, como el crecimiento de empresarios tan grandes que hoy en día, digamos, tienen apuestas gigantescas que mantienen a la ciudad llena de una programación de eventos impresionantes. Aún así, digamos, nos encontramos hoy en día con proyectos tan bonitos de gente que sigue llegando a la universidad y soñando con abrir sus espacios. Digamos, conocí hace poco un lugar que se llama El Chamán, que hace parte de ese en vivo, y son dos chicos universitarios que le están apostando desde la pasión a abrir un espacio y se están, digamos, encontrando con ese reto de todo lo que implica mantener un escenario abierto, tener una programación, cubrir los costos, sacar permisos, trabajar con las instituciones, con la policía, con el entorno, que a veces es tan complicado porque en la noche se mezclan muchas cosas distintas. Y entonces, pero digamos que sigue viva esa pasión y sigue viva esa inocencia que permite que la gente, buscando reunirse alrededor de la música, luche contra viento y marea por tener sus escenarios de música abiertos. Yo pensaba, digamos, en un momento que para mí fue vital porque creo que de esos principios de los 90 y sobre todo lo que pasó al cierre de los 90 y lo que fue para mí un momento decisivo en lo que es la historia musical de Bogotá, porque creo que ese desarrollo que hubo alrededor de las fiestas underground, de la necesidad, digamos, técnica que implicaba la música electrónica, porque la música electrónica, digamos, es una escena, digamos, en la cual el sonido, las luces, la producción, ese espectáculo que implica un reto técnico empieza a ser vital para que la fiesta sea validada por el público. Digamos que le aportó mucho a la escena bogotana en el sentido en que habían empresarios que ya sabían que necesitaban un buen sonido, en que ya sabían que un espectáculo era, digamos, con luces, donde la gente estaba dispuesta a pagar un dinero, pero digamos que también después de esa primera avanzada en donde hubo un descubrir de los jóvenes de la ciudad por lo que era la música de afuera, es decir, la llegada del house, del techno, en un momento en que era muy difícil conseguir música, porque la música se movía en vinilo, pues todavía para los DJs era como el formato primordial de trabajo. Entonces las personas que viajaban y que tenían la facilidad de conseguir música eran los que traen la música y la gente estaba aquí ávida de conectarse con ese sonido que venía de afuera por descubrir algo nuevo. Digamos que después de esa primera etapa empezamos a conectarnos y a conectar las posibilidades técnicas y de producción musical gracias a productores como Richard Blair y a encontrar un sonido propio. Y en ese sonido, digamos que fue un encuentro incluso desde el rock con personas como el Bloque de Búsqueda, Teto Campo, Richard Blair, incluso Carlos Vives, podría uno mencionarlo ahí, pues nació una escena electrónica que buscaba también un sonido local. Y me parece muy importante no solo por el nacimiento de un sonido que tiene una identidad, ¿cierto?, sino también porque llevó a que esos eventos de música en vivo que estaban hechos para música electrónica tuvieran el reto de recibir también a bandas. Y eso ya implica otro reto de producción y ahí se dieron otros espacios y otros escenarios, lo cual me parece muy bonito, digamos, que pasó con Sidestepper y toda esa escena que se dio como en los comienzos del 2000 y que hoy en día pensaría yo que sigue alimentando de una u otra forma la oferta y los proyectos, digamos, unos de los proyectos interesantes que nacen en la ciudad. Entonces sí me parece que lo que tenemos hoy en día es parte de una historia, es parte de un proceso en donde se han encontrado grandes influencias, donde muchos promotores que aún vienen desde muchos años atrás siguen trabajando hoy en día y donde también esa inocencia, esa juventud sigue abriendo espacios en un momento en que yo creo que el reto es cada vez más grande, porque es que ahorita abrir un lugar ya implica que el público va a pedir cosas más, digamos, elaboradas, donde los escenarios tienen ya mejor sonido, donde es mucho más costoso abrir un espacio, pero aún así
siento que el reto es grandísimo porque la oferta cultural de la ciudad sigue concentrada en ciertos lugares muy específicos y yo creo que el público está por toda la ciudad. Yo creo que sí es vital encontrarnos en estos espacios, hablar acerca del tema y sobre todo que los escenarios construyan una agenda común y traten de identificar cómo como sector pueden trabajar en que cada vez ojalá tengamos una escena musical más fuerte, más segura para todos, digo, para el público, para la gente que sale en la noche, para los escenarios que hace una inversión tan fuerte y los promotores en hacer estos eventos y muchas veces no es tan fácil. Entonces yo creo que el espacio es digamos, de hablar y construir. Bueno, Diego, usted se adelantó a la pregunta que iba a hacer ahora, pero es justamente eso, los escenarios. ¿Cómo entender a una ciudad como Bogotá, donde hay 20 localidades, pero donde se concentra justamente la producción musical en vivo, en la electrónica, en 2 o 3, que son por lo general Teusaquillo, El Centro, La Candelaria y Chapinero? ¿Cómo hacer que más personas dentro de la ciudad encuentren la música electrónica en otras localidades? ¿Qué ven ustedes a partir de la experiencia de tener un club, ser un productor y ser periodista que cubre todo ese tipo de cuentos? Bueno, yo creo que se concentra en estos lugares porque en otros lugares como Kennedy, como la galería, se concentra mucho el rock. Entonces, digamos que puede ser un tema de nicho, pero también en algún momento era un tema elitista, era un tema como de que la música electrónica de una u otra manera conllevaba a que vivieras en ciertos lugares, que consumieras ciertas cosas y que la fiesta, digamos, en consumo para poder resistir una fiesta electrónica, pues no es lo mismo tomarse 10 cervezas a consumir otro tipo de drogas, que la música electrónica por sí lleva y pues que no es, digamos, por qué esconderlo, es decir, es lo que pasa y es lo que sucede. Siento igual que, como decía Diego, el chamán y todos estos lugares un poco latino power se han preocupado por no solamente llevar la música, el rock y la música electrónica, sino poder ser diversos, Bugaloop, en la forma de sus formatos. Entonces no solamente llevan música rock o un poco como de rock alternativo, sino también han llevado DJs, se han hecho espectáculos de DJs, pero no se pueden interpretar como un club, que el club ya es el que va hasta las 6 de la mañana, ya tiene un rave, como decía Mao, digamos que ya tiene otra interpretación y otro contexto. Y no todas las personas que se van a una fiesta pues están, digamos, dispuestas a entrar a un lugar, a un club que tiene un ambiente totalmente distinto, en donde la música electrónica no viene, digamos, de una fusión de géneros, sino viene muy especializada, es decir, de techno, de progressive house, de DJs que vienen en escenarios, digamos, de otros países. Y pues, no sé, me parece que se está dando en este momento, pero tampoco como que, no sé si es por código de policía o por un tema, digamos, institucional que no tiene nada que ver como con nosotros, pues los clubs no se han podido como materializar de una manera más abundante. En Alemania, Fabrik, pues muchas veces también tuvo muchos problemas por el tema de suelos y por el tema de ruidos, por el tema de sonido, porque la música electrónica al ser interpretada por beats, digamos que tiene pues ciertas condiciones para poder estar en un espacio y no perturbar, digamos, a los vecinos y la gente que hay alrededor. A Baum le ha funcionado y eso que han tenido seguramente muchos problemas, Mao, pues con el tema, digamos, como de eso mismo, de estar en un barrio en donde hay vecinos, en donde piden ciertas cosas para poder funcionar. Entonces no es tan fácil construir un club, no es tan fácil que además haya un buen filtro, porque también en medio de la fiesta pues pueden haber muchas situaciones que muchas veces no son tan chéveres. Entonces, pues hay también que tener ahí mucho cuidado, mucho respaldo logístico y sobre todo mucha experiencia para poder abrirlo en otros lugares. Pues no conozco realmente como lugares en la Primera de Mayo, que hay muchos bares y que es un lugar, pues que es un barrio en donde siempre se ha tenido cabida la música hasta muy tarde y con mucho ruido, de música electrónica. No sé ustedes como empresarios de pronto si han visto la posibilidad de abrir un venue en otro lugar que no sea el centro. Bueno, es una pregunta que tiene muchos contextos. Considero que la música
pues, hablando del tema de por qué en el sur no escuchas música electrónica, porque alguien del sur no dice escucho techno, seguramente sí lo hay, pero no es, no, o sea, J Balvin puede sonar en el sur y puede sonar en el norte. A chinos que son humildes, a otros que son popularmente gomelos. Y J Balvin sigue siendo una figura. En la música electrónica, si yo hablo de David Guetta, seguramente la gran mayoría va a saber quién es, pero si le digo a alguien de mi ciclo, me va a decir, de mi núcleo, pues, me va a decir, no quiero escuchar a semana. Hace poco vi un documental que estaba hablando de Afrojack, no sé si saben quién es, un DJ holandés, y él decía, para mí David Guetta es mainstream y yo soy underground, pero para mí Afrojack es muy underground. Y él decía, y para mí Richie Houghton es underground, pero en el underground Richie Houghton es mainstream. Entonces, llegar a ese tipo de, por eso digo que tiene muchos contextos, llegar a entender ese tipo de cosas es muy complicado. Alguien de Kennedy seguramente escucha mucho más rap que música electrónica, de alguien de, no sé, de Suba, bueno, allá hay mucho hip hop y también hay mucho metal, pero de DJs me va a decir no me interesa. Entonces sí creo que la música electrónica es un poco, no creo que la palabra sea elitista, pero es underground. El que vaya es porque realmente le gusta. Y lastimosamente, como esto es un negocio y los negocios, y como esto ha crecido, los DJs son muy caros y pues no todo el mundo tiene tampoco para entrar a un lugar que solo la entrada te puede costar 30.000, 40.000 pesos. Seguramente alguien del sur me va a decir, prefiero echármelas en chelas, 40.000 pesos, llego borracho a mi casa y ya está, a escuchar un DJ que no me interesa. En cambio alguien va a decir, oiga, viene Paul Rich o viene Ben Clock y es alguien que de verdad considero que es un buen artista y lo quiero pagar. Entonces, los contextos musicales no creo que solo sea música electrónica, porque si vamos a Andrés Carne de Res, pues allá es puro reggaetón, pero pues cuánto te vale la entrada y cuánto te vale una noche allá. Es el contexto sociocultural también donde uno se mueve. Ok. Pues digamos, yo creo que sí hay un reto desde la lógica de mercado, es decir, una oferta y una demanda, unos costos que implican mantener un escenario abierto, pero quisiera, digamos, pensar como en esas cosas comunes que son una oportunidad y que sí siento que hay un vacío grandísimo. O sea, yo pensaría, por ejemplo, si a mí me gusta el hip hop, que me encantaría sonar en un sitio como Baum. Es decir, ¿por qué? Porque digamos que yo creo que en ningún lugar que programe hip hop aquí en Bogotá tiene las condiciones técnicas que puede ofrecer un sitio como Baum o, no sé, Videoclub, para una música que en esencia necesita, digamos, o se vería muy beneficiada pues de tener como ese sonido y esas luces frente a lo que implica, digamos, un espectáculo de hip hop o de house o de techno, pues que en últimas es música que se hace con casi que con las mismas máquinas, por decirlo así. De la misma manera, si uno se va a la costa, pues se daría cuenta que, por ejemplo, la escena picotera de champeta y todos los picos caribeños pues son máquinas de sonido bastante potentes que también se encuentran hoy en día, digamos, amenazadas por todo lo que implica la regulación digamos, del sonido en espacio público y obviamente la incidencia que eso tiene en la vida, digamos, de una comunidad. En la costa, digamos que casi que no habría paredes ni siquiera que pudieran detener el poder de los sistemas picoteros. Entonces, a lo que voy es que a mí se me parecería o me parece que es muy interesante el ejercicio que han hecho varios escenarios de la ciudad por desde la curaduría tratar de cruzar los públicos y de esta manera digamos que hacer una apuesta arriesgada frente a lo que puede ser una programación que invite a diferentes personas con diferentes intereses a encontrarse en un espacio como un escenario de música en vivo. Y de alguna manera siento yo que desde el programa o desde la definición que se construye de escenario de música en vivo, se invita a que los espacios sean, digamos, como ese agente cultural que de una u otra manera vincula a la comunidad alrededor de lo que es el disfrutar de la música en vivo, ¿cierto? Sé que es muy difícil, digamos, me llama mucho la atención que últimamente viendo los clubes y los espacios grandes que se están abriendo, como es el caso de Ghetto, que ya tienen, digamos, personas que son curadores, que se encargan de la programación de los espacios,
hay, digamos, como una diversidad, digamos que incluso tienen varios escenarios, un escenario de música electrónica, otro que está como más enfocado en música urbana latina, otro que está más como en el tema indie. Claro, es un monstruo de escenario, pero digamos desde escenarios más pequeños como, no sé, Latino Power, que para mí es un escenario de culto en Bogotá, son lugares en donde nada, uno puede ir a escuchar a Policarpa y sus Viciosas y también puede ir a escuchar a Uji, que es un productor de música argentina, electrónica, orgánica, ancestral, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que hay una oportunidad todavía grandísima, pero de igual manera pues siento que sí sería chévere avanzar en que la ciudad tuviera unos lugares un poquito con una normativa que también tratara de darle la mano a los escenarios, porque sí implica, digamos, una interacción distinta y el reto incluso, pues creo yo que es el más grande arquitectónico de los espacios, pues es una inversión que es grande y yo creo que ahí se podría buscar de qué manera los espacios tienen ciertos beneficios que les permita operar. Gracias. Hay otro asunto y es que justamente hemos visto crecer todos de un modo u otro todo este movimiento y esta cultura electrónica. Y ha habido medios, ha habido ruido en medios, como se diría por ahí. Hace 2 años la multinacional Red Bull tuvo la oportunidad de hacer un documental de más o menos unos 10 minutos alrededor de la movida nocturna en la ciudad de Bogotá, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a diferentes agentes, tuvo también la oportunidad de hacer registros en diferentes lugares de la ciudad, como el COC, como también Videoclub y también Teatrón. Y también en este momento pues, se hizo un registro a través de Resident Advisor, una página de referencia de medios alrededor de la cultura electrónica en el mundo, sobre lo que está pasando en Bogotá. Pero extrañamente la cobertura local en medios ha decaído. Me refiero a que hace un par de meses cerró la multinacional Vice su operación del portal Noisy, donde hacía referencia a la cultura musical del país y también del continente, una narración. Quedamos huérfanos ahí. Y en otras épocas existieron portales, como en su momento fue Raving La Capital, o listas de correo como Corriente Electrónica, Central Bogotá y otras, que tenían énfasis dentro de la cultura electrónica. ¿Y qué podría suceder si hubiera un medio que se dedicara efectivamente a narrar como agenda, como contenidos dentro de la electrónica local? Lo pregunto porque todo se genera, pero queda diluido. Es decir, no quedan registros en video que puedan referirse o fotos o narraciones que den pistas sobre lo que está sucediendo. Todo es un poco aislado. ¿Cómo sienten ustedes entonces ese trabajo de medios o hacia dónde tiene que ir cuando se narra la cultura electrónica y los escenarios de la cultura electrónica en la ciudad? Bueno, pues yo tuve la oportunidad, tengo una agencia de comunicaciones hace 9 años llamada M2 Agencia, de manejarle las relaciones públicas a Baum. Recién el club estaba saliendo y parte de la popularización de Baum fue un artículo que sacaron en revista Soho, Daniel Samper en ese momento era el director, sobre qué pasaba en un club electrónico. Y a raíz de ese, digamos, de ese artículo y de muchos más cubrimientos de diferentes periodistas que no eran solamente medios especializados, como Revista Semana o Soho, pues la gente de otros, como de otros gremios, de otros sectores, pues empezaron a denotar qué era lo que estaba pasando en la música electrónica en ese entonces. También tuvimos la oportunidad de hacer la primera versión de Baum Fest y tuvimos aliados como ADN, como Publimetro, tuvimos Al Tiempo, tuvimos medios muy grandes en alianza porque ya ellos estaban dando cuenta que realmente la música electrónica estaba teniendo pues un auge muy fuerte, la gente le estaba copiando a lo que estaba pasando en la movida y digamos que a los medios lo que les interesa es contar algo que a la gente que los lee les interesa leer. Entonces, pues regalaron entradas y la gente empezó, seguramente fueron sus primeras experiencias de música electrónica. En ese momento Baumfest no estaba con Páramo, estaban solos e igual fue una versión muy exitosa.
pues la gente ya consumía música electrónica. Entonces, pues siento que es la manera de cómo contar la noticia. Sí, desafortunadamente Vice pues se retira, Shock deja de imprimir revistas, pero no dejan de aparecer nuevos artistas o dejan de hacer discos muy buenos, DJs de culto de la música electrónica de diferentes países y colombianos también. Digamos que siempre en Latinoamérica leemos, voy a usar una palabra muy coloquial que es como comido cuento más a los artistas internacionales que a los nacionales. Y entonces cuando viene un artista alemán que pues llevan mucho tiempo haciendo esto y tienen clubs y tienen como el bagaje de hacer esto hace muchos años, pues vamos a sus shows y nos encanta y realmente tienen un oído muy distinto o tienen una forma de interpretar su música muy distinta, pues entonces vamos. Y Baum Fest le permitió, digamos, hacer un festival en donde podía meter en su line-up a muchos artistas colombianos y la gente, este público, pues empezó a escuchar a estos artistas colombianos y nos empezamos a dar cuenta que habían muchos chicos DJs que lo estaban haciendo muy bien, otros que querían serlo y que no tenían forma de certificarlo. Entonces pues se crea DNA Music, que es como esa escuela en donde se están preocupando por sacar buenos DJs, pues educar a los DJs, no tengan que ser músicos especializados, pues un instrumentista y entonces de ahí para adelante ser DJ, pero sí la responsabilidad de que un DJ tiene que ser, por más de que solamente no es decir, tiene que estar pendiente de métricas, de géneros, de curvas y demás, pues tenga un buen oído y poder subir de esa manera el nivel de los DJs en Colombia y siento que se ha logrado. Entonces, pues ahora los medios ya no están estratificados, ya no es como pues las emisoras un poco en su programación, como que hay emisoras que meten solo anglo, hay emisoras que solo meten música popular, otros que meten, pero realmente son muy pocos. O sea, si nos vamos realmente a los canales que difunden música electrónica como tal, pues no hay, porque hay programas especializados en ciertas horas del día, porque tampoco hay público para que todo el día esté escuchando música electrónica. Entonces, y lo mismo pasa no lo mismo pasa con géneros como el vallenato, que Olímpica Estéreo todo el día pasa vallenatos y hay gente que todo el día escucha Olímpica Estéreo y no se cansa. Entonces, pueden ser que algunos medios se hayan abierto a no solo expresar músicas de ciertos géneros, sino todo. En ADN hoy puede aparecer el concierto de Silvestre Dangond en el Movistar Arena, pero también puede aparecer Baum Fest del sábado. Es decir, no tienen como y esto aparece en la sección de música o de conciertos, según también como el periodista escriba, denote, como pueda interpretar también, y la responsabilidad de los periodistas también es gigante, porque muchos periodistas solo escriben pero nunca van a ver un show en vivo, y pues sí es muy importante nosotros que estamos comunicando, pues realmente estar envueltos y tener causa, tener como esa credibilidad de poder decir esto está chévere o no, lo que sea, pero poder ir, vivirlo y poder experimentarlo para de esa manera expresarlo y o provocar o no provocar a ciertos públicos a que le copien a eso. No sé muy bien qué vaya a pasar más adelante, digamos, con los medios, pero lo que sí está claro es que el tema digital, pues lo que nos está llevando es a creerle a ciertas personalidades, más que a creerle a cierta revista o a cierto periódico, a cierto canal de televisión. Entonces es como un poco, pues yo digamos dentro de mi haber, no hay una especialización de periodismo musical en Colombia y sería increíble porque formaríamos periodistas que no salen de la universidad estudiando comunicación social. Yo no estudié comunicación social, estudié música, entonces pude darle la vuelta a todo porque tengo el don de la comunicación, pero me culturicé y digamos que todo mi haber intelectual es musical. Y de esa manera pues puedo crear espacios y he podido comunicar esas figuras que han sido muy importantes dentro de los agentes y dentro de todo lo que escuchamos en la música electrónica. Entonces ojalá haya más preocupación por los periodistas, haya más también exigencia por parte del público de leer cosas que les nutra y no comerle cuento de cualquier cosa que leen, porque también puede ser parte de las fake news. Esas fake news no solamente son noticias mentirosas, sino también aspectos de la escritura de un periodista que estén mal encaminadas o que no sean objetivos, sino que simplemente estén politizados o estén comprados por ciertas marcas, que ahí entra el tema de los influencers, y difunden lo que les digan que difundan más, no lo que realmente tenga un peso y objetivo.
Bueno, puntualmente creo que el underground no se hace de los medios, entonces no es un punto como que veamos necesario o urgente, porque es un nicho y el nicho no le gusta estar publicado. Digamos que un tema como el festival, pues obviamente estamos hablando de masas y obviamente hay gente como Mónica en un principio se encargaba de masificar el festival, pero pues no me interesa como que una fiesta de Baum esté cada 8 días publicada en El Tiempo o en El Espectador, pues no. Siento que también cuando han llegado medios grandes, como esa vez de Soho, nos atacaron un poco porque obviamente en este medio hay ese contexto y esa leyenda de que todo el mundo está mega... El tema de la droga y la música siempre va a estar de la mano, pero pues en música electrónica está mucho más como las mamás diciendo que la música metálica y este tipo de cosas. No hay un contexto y no hay algo bien elaborado porque simplemente los medios se encargan de pepas, cocaína y música electrónica, cuando no es así. O sea, si vemos a Diomedes Díaz o al grupo Nietzsche, pues ¿en qué estamos? Entonces creo que el tema de los medios deberían meterse, involucrarse un poco más y en verdad mostrar un tipo de cosas diferentes. Acá detrás hay muchísima gente trabajando en música, hay muchísima gente trabajando por generar agencias que en Colombia no existen. Hay muchísima gente queriendo ser manager. O sea, no conozco la primera persona que se voltee en Colombia y me diga yo soy manager de este DJ colombiano. Eso no está visto porque no es un trabajo normal en Colombia. Seguramente en Europa pues, hay agencias, hay publicidad que solo están encargadas en eso, en construir, no destruir. Entonces, lastimosamente los medios en Colombia no siento o no he visto un artículo que yo diga wow, porque siempre los artículos que veo son me metí una fiesta y me metí una pepa y todo el mundo anda. No es así, no es tan así. Entonces considero que los medios son muy importantes para eventos como los festivales, pero no para el club. Sí, pues digamos que el tema de los medios, incluso hablaba yo con Sebastián Narváez que trabajaba en Noisy, está en crisis. Parece ser que no es solo en Colombia, sino digamos lo que está pasando con Vice refleja como una situación global en donde la dinámica y el movimiento de las redes sociales, que en últimas son hoy en día el canal por el cual las noticias y la información llega a todos, está llevando a que los medios estén en una situación complicada. Digamos, claramente es muy triste perder pues ese poquito, digamos, de espacios en donde personas hacían un trabajo de calidad, en donde se daban a la tarea de entrar a las escenas, conocer un poco más qué hay detrás de la música, presentar a los artistas, incluso los promotores, los festivales, y muy desde una visión más del público, es decir, claro, estará el tiempo y el espectador que siempre estarán pendientes de la noticia amarillosa para ver pues qué vende, que la droga, bueno, cualquier cosa de estas llamativas, pero también yo sí creo que lo que es preocupante o pues que debería llamarnos la atención es que medios que vienen haciendo un trabajo más desde lo puramente musical y de tratar de aportar una herramienta de difusión a las escenas locales, pues estén en crisis. A mí me decía Sebastián que digamos que responde un poco a la dinámica que plantean las redes sociales en la cual hoy en día tú pagas y tienes difusión. Entonces el intermediario pues está quedando digamos en un limbo en donde pues digamos que la misma difusión que él podría aportar a través de los seguidores que tiene una red como Noisy, la podrías tú ganar simplemente pagando una pauta. Entonces, claro, digamos que en ese momento yo me apodero de mi historia y si tengo la disciplina de escribir un texto, pues yo podría escribir lo que sea y contarlo como yo quiero y pagar y pues le va a llegar a la misma cantidad de gente. Entonces, pues creo yo que es una industria que se está reinventando. Digamos que todo este esquema de relaciones a través digamos, de las plataformas hoy en día, pues es una cosa de una dinámica absolutamente voraz y rápida que implica a que todo se esté reinventando en cada momento. Pues de igual manera, lo que está pasando y lo que es hoy en día como los youtubers y esto,
pues también tengo amigos periodistas que me dicen, oiga, a mí me están diciendo desde lo que yo antes hacía de investigar, entrevistar, que lo que ahora quieren es que yo ande con mi celular poniendo la cara y hablando pues muy en formato youtuber, y pues eso es algo que para muchos periodistas, digamos, es otro oficio, es distinto. Entonces, pues no sé, creo que hay algo de incertidumbre. Y también pues hay, digamos, cositas que uno ve, sobre todo pues ya uno, digamos que viéndolo con una perspectiva más de lejanía pues de la adolescencia y la juventud, que sí se empiezan a ver caras más desde los jóvenes en donde sí hay como una labor de comunicación importante y personas que lo asumen más desde esa cercanía al formato youtuber y que están cubriendo pues lo que está pasando como en esa escena que está naciendo desde los más jóvenes hoy en día en la ciudad. Bueno, es el momento de abrir este espacio para dos preguntas cortas, porque obviamente tenemos que seguir. Hay que obviamente dar agradecimiento a Mónica, a Mao, a Diego y también obviamente a Llorona, a Idartes y a la alcaldía por este espacio de ese en vivo. Y abro el espacio justamente para las preguntas. Eddie, por favor. ¿Quién le puede pasar? Sí. Esta pregunta es para Mau y para Pepe. Si quisiéramos hacer una arqueología de la música electrónica en Bogotá, bueno, ¿cuáles serían como los hitos que vale la pena mencionar de lo que ha pasado y cómo se ha construido esa escena? Quisiera hacer esta pregunta y, bueno, no es una nomás, tenía otra. Si nadie pregunta, entonces pregunto. Bueno, yo digo un par de cosas y Mao dirá otras. Una de las primeras veces que pudimos ver teclados o música electrónica interpretada en televisión fue con Compañía Ilimitada hacia los años 80. También en esa época muchos estudios de publicidad hacían música electrónica casi que sin saberlo usando esos teclados. Después, a comienzos de los 90, hubo una agrupación que se llamaba Le Cafage, que alcanzó inclusive a abrirle a la presentación de Information Society en el año 91 en el antiguo Coliseo del Campín, ahora Arena Movistar, que fue también una de las primeras presentaciones de música electrónica en vivo de manera masiva en aquella época. Después, obviamente, vinieron las interpretaciones o las fiestas de los años 90. Tal vez uno de los primeros discos de electrónica que se hizo acá fue uno en el año 96, un proyecto que se llamaba Mala Muerte, de Efraín González, que eran tres personajes que hacían electroindustrial. Y también en los 80 hubo también historia alrededor de lo electrónico y lo étnico con el grupo Génesis y un grupo que se llamaba Chimiti, que hizo una especie de sonido New Age colombiano con sonidos de nativos. Toda esa historia de los 90 pues obviamente es importante y porque trajo además de la música las primeras inquietudes en producción. Posteriormente vinieron aspectos como la llegada al MP3 y algo, y es muy importante, que tiene una línea de exploración e investigación, son las diferentes manifestaciones artísticas de diseño que vienen asociadas a la música electrónica. Diseño de espacios, efectivamente los clubes, los flyers, los volantes, es decir, ustedes han tenido la oportunidad de recibir papeles, ya cada vez son menos, donde se daba la información de las fiestas, y pues eso es toda una historia extensa. Pues perfectamente yo tengo más o menos unos 5.000 de la ciudad desde diferentes épocas hasta llegar a justamente a redes ahora como WhatsApp o Instagram o Twitter y Facebook, donde se ve la información. Entonces esta historia electrónica va justamente unida a través de la difusión, a través de redes que empezaron, vuelvo y digo, con estos papeles. Inclusive alcanzó a haber ediciones físicas de boletines que algunas agencias o algunos medios hicieron, y pues son piezas muy bonitas para saber que era la manera como se daba a conocer. Inclusive algunas tenían información que se daba a través de un beeper, que fue hace 20 años cuando había beepers, o también en esos primeros celulares antes de que fueran 310, cuando eran 03, había información de electrónica. Bueno, desde mi punto te voy a contar rápido, seguramente se me van a pasar un montón, pero desde lo que yo he vivido, ¿por qué ha crecido todo esto? Número uno, hay una promotora que se llama Alexa, hoy en día sigue haciendo cosas en Medellín. Me parece que ella trajo muchos artistas a
a Bogotá, que cuando ya era chino iba. Lugares como La Sala, para mí fue fundamental. Ahí crecí musicalmente también siendo niño. Luego viene Cinema. Viene Ultramar, que era un festival que se hacía en Cartagena, que era lo que les decía, ahí nos enfiestábamos con gente que no queríamos. Viene Soma primero, luego nace Stereo Picnic, en ese medio nace Baum como club. Y así como hablábamos ahorita de los medios, cuando los medios no estaban encasillados, la gente hablaba muchísimo más y esto se masificó y ahí crece Baum Festival. Están invitados este sábado si quieren ir. Pero creo que esos son como mis puntos claves para el crecimiento. Está Copenhagen, bueno, un poco de tiendas y cosas que había en Bogotá y todo, ya se han ido yendo, pero todo eso ha construido a lo que hoy en día es la música electrónica en el país, digo yo. Bueno, nuevamente gracias a ustedes por este espacio y por este tiempo. Nos retiramos, les dejamos a ustedes todo el espacio para que sigan construyendo música en vivo en este foro que se llama DS en Vivo en su segunda edición. Gracias y un aplauso para ustedes, por favor.